La grabación. Listo, gracias. Bueno, entonces, el primer tema que nosotros vamos a ver en el curso es definición y terminología. Definición y terminología. Un segundo tema que vamos a trabajar es las ecuaciones de variables separables. Ecuaciones de variables separables. El siguiente tema es las ecuaciones homogéneas. El tema siguiente, ecuaciones exactas. Y el siguiente tema, ecuaciones de primer orden lineal. Ecuación de Bernoulli. Y aplicaciones. Ese es nuestro primer temario. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿es ecuaciones de qué? Bernoulli se escribe. Ah, Bernoulli. O sea, se escribe Bernoulli. Ya terminaron de copiar eso. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a comenzar con la definición de ecuación diferencial. Vamos a escribir aquí, vamos a escribir como subtítulo concepto de ecuación diferencial. Concepto de ecuación diferencial.
y vamos a escribir que se llama una ecuación diferencial a toda ecuación que contiene la derivada. Miren algo, que una ecuación diferencial debe contener una derivada o las derivadas contiene la derivada o las derivadas de una o más variables dependientes, de una o más variables dependientes respecto de una o más variables independientes. Esa es la definición más general que existe de lo que es una ecuación diferencial. Entonces, en una derivada, por ejemplo, de y de x, esa es la derivada de y con respecto a x. La variable que está en la parte superior, en este caso la y, se llama variable dependiente. Y la que está en el denominador, en este caso la x se llama variable independiente. Entonces, fíjense, tenemos dos clases de variables. Las variables dependientes y las variables independientes. ¿Cómo las reconocemos? La variable dependiente va en el numerador. La variable independiente va en el denominador. Vamos a hacer unos ejemplos sobre las ecuaciones diferenciales de diferentes formas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo de y de x más 5xy igual a 0, eso es un ejemplo de una ecuación diferencial. Tiene una derivada de una variable dependiente con respecto a una variable independiente. Podemos hacer otro ejemplo. Vamos a llamar este el número 1. Acá, por ejemplo, si yo tengo la segunda derivada de y con respecto a dx cuadrado menos 3x por dy de x más 5y igual a seno de x. Ese es otro ejemplo de una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial contiene la segunda derivada y la primera derivada. Otro ejemplo que podemos considerar, por ejemplo, y tercera menos 2 y prima prima más 3 y prima más 4y igual a 0. Esa es un ejemplo también. Esto vamos a verlo ahorita, de que esta ecuación está escrita en una notación diferente a esta. Esta notación se llama notación prima y esta notación se llama la notación de Leibniz. Ahora vamos a ver esos dos tipos de notaciones y vamos a colocar aquí un ejemplo, por ejemplo, de u de x
más dw de y igual a cero. Ese es otro tipo de ecuaciones diferenciales que se conocen como ecuaciones en derivadas parciales. ¿Está claro hasta allí? Profe, ¿Sí? en el segundo ejemplo es derivada al cuadrado, la dependiente. Sí, No veo bien. de cuadrado y. Gracias. Si quieres hago la letra un poquito más grande. No sé. Sí, profe, un poquito más grande porque casi no se alcanza a ver. Bueno, cómo no. Ustedes me dicen y yo voy corrigiendo acá la. Entonces ya tenemos 4 ejemplos de ecuaciones diferenciales, pero están escritos de diferentes formas. El uno y el 2 están escritos de la misma manera, pero el 3 y el 4 están escritos de otra forma. Debemos mirar cómo se denomina eso que estamos allí viendo para poder expresarlo de una forma diferente. Entonces, para poder aclarar eso, vamos a ver ahora la clasificación de las ecuaciones diferenciales. O sea, cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales. Vamos a escribirlo acá de este lado. Y se llama clasificación de las ecuaciones diferenciales. Clasificación de las ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a decir que las ecuaciones diferenciales podemos clasificarlas las ecuaciones diferenciales podemos clasificarlas según su tipo. Esa es una clasificación según el tipo, según el orden, grado y linealidad. Entonces, fíjense, las ecuaciones las podemos clasificar según el tipo, según el orden, según el grado y según la linealidad. Esas son las 4 formas en que podemos clasificar las ecuaciones. Ahora vamos a ver cada una en detalle para tener una idea bastante real de lo que es cada uno de esos conceptos. Vamos a ver según el tipo cómo se clasifica. Le colocamos aquí como subtítulo tipo. Tipo. Entonces podemos decir que de acuerdo con su tipo,
de acuerdo con su tipo, las ecuaciones diferenciales se pueden clasificar en ordinarias, y parciales. Entonces, fíjense, las ecuaciones según el tipo se clasifican de dos formas, en ordinarias y en parciales. Vamos a ver ahora qué significa una ecuación diferencial ordinaria y qué significa una ecuación diferencial parcial. ¿Alguna pregunta hasta allí? Hasta el momento todo claro, profe. Bueno, entonces vamos a ver, vamos a escribir como subtítulo ecuación diferencial ordinaria. Ecuación diferencial ordinaria, que se escribe como EDO. O sea, cuando ustedes vean en un libro EDO de matemáticas, ya sabemos que corresponde a una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, ¿por qué definición podemos decir aquí? Que contiene la derivada. Una ecuación diferencial ordinaria contiene la derivada o las derivadas contiene la derivada o las derivadas de una o más variables, de una o más variables dependientes que se puede haber una o más variables dependientes. Ponemos acá. De una o más variables dependientes respecto de una sola variable independiente. Respecto de una sola variable independiente. O sea que va a haber una sola variable dependiente y pueden haber varias variables dependientes respecto de una sola variable independiente. Vamos a ver unos ejemplos. También agreguémosle que se utilizan derivadas ordinarias. Se utilizan derivadas ordinarias. Veamos unos ejemplos con derivadas ordinarias. Por ejemplo, de y de x más 3xy igual a e a la x. Ese es un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria. Mire, esta derivada se llama una derivada ordinaria. Por eso es que también reciben ese nombre de ecuación diferencial ordinaria. Otro ejemplo,
Ese es otro ejemplo. Miren, tiene una tercera derivada, una segunda derivada y una primera derivada y un término independiente. También la podemos escribir como, Disculpe, profe. sí, señorita, En la derivada de X, en la independiente va el 5. es un No, 5. no, 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 en la primera. De X a la 5, a la 3. Aquí, Ajá, y abajo también. 3. 3. ¿Ok? Fíjense que se ordenan desde la mayor derivada hacia abajo. Ahí tenemos otro ejemplo. Miren que estas derivadas que son mayores que 3 se colocan dentro de un paréntesis para indicar que corresponde a una derivada. Ahí sería la quinta derivada, la cuarta derivada y ¿Qué así. dijo, profe? Disculpe, es que se lo escuchó lejos. Ahorita antes de eso. Bueno, que en el último ejemplo, la y elevada a un término dentro de un paréntesis me indica derivada. O sea, ese término que está allí, si lo están viendo, que le estoy señalando, que están dentro de un paréntesis, ellos corresponden a qué? A las derivadas, ¿verdad? Este término me indica derivada. Este término me indica derivada. Cuando están dentro de un paréntesis, pero si yo lo tuviera así, me indicará que la y está elevada a la 4. Y esto me indica la cuarta derivada. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Profe, al final, del igual, ¿qué es lo que hay ahí? No, no le entiendo eso. Logaritmo natural de X. Logaritmo natural de X. Bueno, ya tenemos una primera clasificación de las ecuaciones, ¿verdad? Que se llaman ordinarias. La segunda clasificación es ecuación en derivadas parciales o ecuación diferencial parcial. Vamos a escribir aquí ecuación diferencial parcial. Profe, cuando usted se aleja, no se le escucha casi. Lo que pasa es que mi celular es el micrófono. Entonces, cuando lo dejo allá, me imagino que no se escucha. Fíjense que ecuación diferencial parcial. Y se escribe así, E, D, P. Ecuación diferencial parcial. Ahora sí me imagino que escuchan bien porque lo tengo aquí al lado. Entonces vamos a decir que esta ecuación contiene la derivada o las derivadas contiene la derivada o las derivadas parciales
de una o más, fíjense que puede haber una o más variables dependientes de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes. Respecto de dos o más variables dependientes. O sea que en estas ecuaciones siempre deben haber dos variables independientes, dos variables dependientes. Y puede haber una o más variables. No, escribí lo mismo. Aquí es independientes. Independientes. O sea, deben haber mínimo dos variables independientes, pero puede haber una o más variables dependientes. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes vean esto con mayor claridad. Este tipo de ecuaciones utiliza derivadas parciales. Aunque nosotros no vamos a trabajar mucho con derivadas parciales en este curso, sí es bueno mencionarlas. Entonces, las derivadas parciales es como si fuera un 6 al revés. Veamos los ejemplos. Entonces, du de x menos db de y igual a 0. Como ustedes pueden ver aquí, hay cuántas variables independientes, dos, que son la x y la y. Y también hay dos variables dependientes que son la u y la b. Yo les dije que la variable dependiente era la que iba en el numerador y que la variable independiente era la que iba en el denominador. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo aquí de cuadrado u con respecto a dx de y más de u de x más de u de y es igual a 0. Entonces, mire, este símbolo se llama derivada parcial. El símbolo ese que está allí invertido, como si fuera un 6 al revés. Allí tenemos dos ejemplos de derivadas parciales, pero se puede escribir cualquier cantidad de ejemplos de esto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre en el denominador deben haber dos variables independientes y en el numerador puede haber una o más. Por ejemplo, si yo digo dw de x más dw de y es igual a 0. Miren que hay una sola variable dependiente y hay dos variables independientes. Esas son las dos primeras clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Antes de continuar, vamos a aclarar eso de las diferentes formas en que la escribo. Por ejemplo, cuando la escribí así, cuando la escribí de esta manera, entonces vamos a aclarar eso, por qué se escriben de una forma o se escriben de la otra.
Eso lo vamos a llamar notación. Entonces vamos a escribir como subtítulo notación para ecuaciones diferenciales. Notación para ecuaciones diferenciales. Hay hay varios tipos de notaciones. Vamos a ver la primera notación que se llama la notación de Leibniz. Notación de Leibniz. Leibniz fue un matemático un gran matemático que expuso o que inventó la forma en que se podían escribir las derivadas. Fue uno de los precursores de eso, de la forma en que se escriben las derivadas. La notación de Leibniz tradicional, perdón, es de y de x. Entonces, la notación de Leibniz tradicional en esa notación, fíjense que uno puede ver cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Nuevamente le recalco que la variable dependiente es la que va en el numerador, la variable independiente va en el denominador. Hay varias formas, por ejemplo, esa notación corresponde a la primera derivada. Las otras derivadas, vamos a verlas por las de orden superior, que son las mayor a 1. Vamos a ver las demás derivadas. Entonces, la segunda derivada se escribe de esta forma. La tercera Pero derivada, bueno, se le escucha. la tercera derivada, ¿sí me escuchan ahora? Tercera derivada, Se le escucha bajitico. no, y eso que tengo aquí, voy a revisar acá. Déjame y miro si se desconecta el micrófono. No, está conectado. Es que cuando usted se levanta el tablero, y cerca se escucha bien. Cuando se levanta, se le va perdiendo, se escucha lejos. Mm, bueno, voy a tratar de tener aquí el celular aquí cerca para ver si es por eso. Entonces, la tercera derivada y la cuarta derivada esa forma podemos escribir hasta las cuatro primeras derivadas y de ahí en adelante cualquier tipo de derivada. La enésima derivada, la enésima derivada, la vamos a escribir así, de esa manera. Entonces, fíjense que ahí podemos ir escribiendo cada una de las derivadas teniendo en cuenta la notación, que en este caso se llama la notación de Leibniz.
Voy a cerrar un momentico aquí, ya seguimos. Regálenme 2 minutitos. Ahora copian, si les faltó copiar eso, ya yo les doy tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? ¿O está claro eso? Está claro, profe. Bueno, vamos a ver la otra notación que se llama la notación de Lagrange. Fíjense, ahorita voy a comparar las notaciones, eh, las diferentes notaciones que nosotros utilizamos para las ecuaciones diferenciales. Como les decía, la notación que viene a continuación se llama la notación de Lagrange. Se escribe Lagrange y es Lagrange. Entonces, vamos a escribirlo aquí de este lado. Lagrange también fue un gran matemático. Entonces, segundo, notación de Lagrange. Veamos cómo nos queda la notación esta. Esta notación, la de Lagrange, también llamada notación prima, también llamada notación prima. O sea que a la notación de Lagrange también se le llama notación prima. Y solo se utiliza para representar, solo se utiliza para representar las tres primeras derivadas. Entonces, la notación prima, por ejemplo, la primera derivada, la primera derivada es y prima, la segunda derivada
es y prima prima y la tercera derivada es y prima prima prima. De esa forma se pueden representar las derivadas utilizando la notación que se conoce como la notación de Lagrange. Ya la cuarta derivada se va a expresar utilizando la letra correspondiente a la derivada y el exponente dentro de un paréntesis. Entonces, la cuarta derivada mírenla cómo la escribimos. La quinta derivada y la enésima derivada. La enésima derivada la escribimos así. Si yo le escribo así, está bien. Si le escribo así, también está bien. Si le escribimos así, está bien. Si le escribimos así. O sea, ustedes la pueden escribir en la anotación que ustedes crean conveniente. ¿Cuál es la desventaja de la notación de Lagrange? Que no nos especifica cuál es la variable independiente. Como no tiene denominador, no sabemos con exactitud cuál es la variable independiente, o sea, la que va en el denominador. No la podemos ver con eh, inmediatamente, no la podemos ver de forma evidente. Bueno, vamos a ver otra notación. La otra notación se llama notación por puntos. Vamos a escribirla de este lado. Entonces tenemos la notación por punto, que sería la tercera. Esta se aplica ocasionalmente en física e ingeniería. Entonces, fíjense, se utiliza más que todo en física y en ingeniería. También se le llama notación de manchas. Notación de manchas. Esta notación la utilizamos solamente para representar la primera y la segunda derivada. X con un punto arriba, esto me representa la primera derivada. Si yo tengo una función X, le coloco un punto arriba, me está indicando que es la derivada de X. Y la X con dos puntos. Disculpe, profe. ¿Sí? ¿También se le llama notación de qué? De manchas. No se le Notación, escuchó. De notación manchas. de manchas. Sí.
Pero ese es un nombre despectivo que se utiliza ahí, no es que, sí, es un nombre despectivo. Bueno, el otro tipo se llama notación de subíndice. La número 4 es la notación de subíndice. En la notación de subíndice es una forma de expresar, es una forma de expresar las derivadas parciales. Es una forma de expresar las derivadas parciales. Por ejemplo, si yo tengo de u de x, esto está en notación de normal, de una derivada parcial, y la puedo expresar así, u sub x. Esto es notación de subíndice. Miren, la x está como un subíndice de la u. Si tengo, por ejemplo, la segunda derivada de u con respecto a de x y de y, esto lo vamos a expresar como u de x y y. Y así cualquiera derivada de u de y lo vamos a expresar como u sub y. De esa manera se pueden expresar o se pueden escribir las derivadas parciales. O sea que la notación de su índice es exclusiva para derivadas parciales. ¿Preguntas? Profe, en esta última, No se le escucha. profe, en esta última ¿Sí? notación, por ejemplo, la segunda, primero uno deriva con respecto a y después con respecto a x. Sí. Primero uno deriva la que está más a la derecha de la derivada. Ya. Porque ya te voy a explicar cómo la puedo expresar de otra manera. Oye, ya terminaron. Sí, profe. Mm. Sí. Voy a apagar aquí un momentico, me regalan 2 minuticos más.
Bueno, vamos a continuar retomando lo que mencionaba el compañero de que en la derivada, esa derivada que él mencionó, también se le llama derivada cruzada. No se le escucha, profe. Mierda. Eh, la derivada que el compañero mencionó también se le llama derivada cruzada. ¿Por qué? Porque primero se deriva con respecto a una variable y después se deriva con respecto a la otra. Entonces, vamos a mirar esto un momentico para explicarles cómo podemos expresar eso. Profesor, se le escucha muy bajito, ¿sabes? No, yo tengo aquí al lado, fíjate que tengo aquí el micrófono, el celular No sé, déjenme y miro para ver. Déjenme por lo para ver. menos lo último que dijo no le escuché. Profe, pareciera que el que recibiera el audio fuera el computador, porque lo que está más lejos, donde tiene la cámara. Porque cuando se abre para allá al tablero es que no se escucha mucho. Mm, pero mi computador es un computador todo en uno y eso no tiene para audio. Por eso se me hace raro. Yo tengo aquí el celular. No sé si ahora escuchan bien. Voy a ver si compro uno de esos de solapa para colocármelo por aquí y conectarlo con una USB a computador, o sí, una USB a computador y se oiga mejor porque ahí yo tengo una cámara. La cámara de computador es de muy baja resolución, entonces compré una y esa tiene bastante resolución, tiene 1080 píxeles. Entonces fíjense que el tablero se ve clarito, no se ve borroso ni nada. El problema es el sonido. Bueno, voy a tomar la derivada, que también se le llama derivada cruzada, y vamos a mirar lo siguiente. La segunda derivada, miren cómo voy a expresar esto. Aquí me va a quedar una D y de U. ¿Por qué? Porque la D está elevada al cuadrado. Entonces me queda D por D, la D cuadrado U. Y aquí debajo tenemos dx y tenemos dy. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomamos esto así y tomamos esto así. Y nos va a quedar entonces la derivada con respecto a x y aquí la derivada de u con respecto a y. Esto y esto son equivalentes, es lo mismo. Escribirlo así o escribirlo así. ¿Quedó claro? Yo no escuché nada. Miércoles. Pero ya probaron subirle bastante, o sea, subirle al tope el volumen a su computador Yo o sí, al celular donde yo lo están tengo, dando la clase. yo lo tengo en Porque, 300, que es para sordo. porque por lo general yo estoy escuchando bien. A mí me ha A tocado veces en sí se esta va un clase y en la de poquito inglés, bajo, pero sigo escuchando bien. a mí me ha tocado en esta clase y en la de inglés tener conectado el celular y el computador para ponerme el celular en el oído y escuchar el de inglés que no se lo escuchaba ahí. Mm, no, ya le subí todo el volumen tanto al celular como al computador. Pues no sé qué problema habrá allí, pero ya tiene todo el volumen colocado. No, lo que les decía es que miren cómo expresé la segunda derivada de una variable y después se deriva con respecto a la otra, se puede expresar de esa forma. Entonces allí tenemos
¿cómo podemos notar? Cuando yo hablo de notar es cómo puedo escribir una ecuación diferencial. Entonces, eso es lo que corresponde a notación, la forma en que yo puedo escribir una ecuación diferencial o una de cualquier tipo, y la persona que vaya a leer sepa que eso corresponde con una ecuación diferencial. O sea, que sepa identificar cuando se trata de una ecuación diferencial y cuando se trata de una ecuación algebraica. Eso es primordial allí, que la persona sepa distinguir. Bueno, regáleme un minutico para ver si hago un ajuste aquí en el micrófono y seguimos. Bueno, vamos a seguir. Eh, ya quedamos en lo de notación, vimos las cuatro tipos de notaciones que hay. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Bueno, entonces vamos a ver la clasificación de las ecuaciones diferenciales teniendo en cuenta el orden. Ustedes saben que vimos la clasificación según su tipo. Ahora vamos a ver según su orden. Entonces vamos a ver qué es el orden de una ecuación diferencial. Vamos a borrar acá. Orden de una ecuación diferencial. Orden de una ecuación diferencial. Entonces, el orden de una ecuación diferencial es la derivada más grande, es la derivada más grande que aparece en la ecuación.
Entonces, fíjense que es la derivada más grande que aparece en la ecuación. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, ¿esta ecuación de qué orden será? ¿Mm? Pero orden. De tercer Es o de orden 3. tercer orden, Podemos de decir tercer orden. de tercer orden, nosotros buscamos la derivada más grande, miren aquí donde está, y enseguida podemos decir que la ecuación diferencial es de tercer orden. Yo lo puedo escribir así, tercer orden, o lo puedo escribir orden 3. Entonces, ese es lo más sencillo. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la derivada más grande que aparece allí y eso corresponde a el orden. Bueno, veamos otro ejemplo. ¿De qué orden será esa ecuación? El cuarto orden. ¿De cuarto orden o de orden 4? ¿Por qué? Porque la derivada más grande es la cuarta derivada de cuarto orden o de orden 4. Entonces, de esa manera, fíjense que ya ustedes tienen algo bastante general de lo que son las ecuaciones diferenciales, a diferencia de cuando comenzamos la clase ahorita, hace ya aproximadamente como hora y media, ustedes no sabían nada de ecuaciones diferenciales, ya saben varias cosas acerca de las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Bueno, copien eso o terminen lo de copiar y ya continuamos. ¿Y alguna pregunta? Profe, no es con respecto a esto, pero tiene que ver con su clase. ¿Sí? ¿Cómo va a ser el método, la metodología para calificar, para evaluar y eso? Bueno, ahorita al final les digo cómo vamos a hacerlo. Oye, Ok. sí. Vamos a ver ahora el grado de una ecuación diferencial. Ya la clasificamos según su orden, ahora el grado de una ecuación diferencial. Grado de una ecuación diferencial. Bueno, ¿qué será el grado de una ecuación diferencial? Bueno, vamos a decir que es la potencia más grande, es la potencia más grande
es la potencia más grande a la que está elevada. Es la potencia más grande a la que está elevada una variable dependiente o cualquiera de sus derivadas. O cualquiera de sus derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos esta ecuación diferencial y segunda o y tercera elevada a la 4 menos 2 y tercera y segunda más 4y igual a 0. ¿Esa ecuación de qué orden es? ¿De qué grado es? Es de grado 4 o de cuarto grado, porque esta variable está elevada a la 4. Las otras están elevadas a la 1, porque esta y segunda nos queda a la 1 y la otra también nos queda a la 1. Por lo tanto, esta ecuación es de cuarto grado. Porque dice que es la potencia más grande. Miren, esto me representa ahí una potencia. Ahora, también la podemos ver si yo lo tengo escrito de esta manera, de y de x elevado a la 6 más 4xy igual a e a la x. ¿De qué grado es esta ecuación? De 6, de grado 6. Sexto grado. Sí, entonces aquí decimos que esta ecuación es de sexto grado. Entonces fíjense que el grado es facilito. Voy a colocar otra y ustedes me van a decir de qué grado es. ¿De qué grado es esa? Primer grado. No, 3 grados. no, pero no se dice 3 grados, se dice tercer grado. Tercer grado. ¿Ok? Para eso estamos. Vamos a ir corrigiendo ese vocabulario matemático que nosotros usamos, conceptual, y lo vamos corrigiendo. ¿Ok? ¿Por qué de tercer grado? Porque la dependiente, el y, está elevada a la 3. Miren la definición. Es la potencia más grande a la que esté elevada una variable dependiente. Aquí está la variable dependiente que está elevada a la 3. O cualquiera de sus derivadas. Entonces, esta ecuación es de tercer grado. ¿Ok? Esa ecuación es de tercer grado. O sea que yo les puedo colocar una ecuación y ya ustedes pueden identificar si es ordinaria, si es en derivadas parciales, pueden identificar su orden, pueden identificar su grado. Y ahora vamos a ver la linealidad. Voy a colocar a cargar el celular un momentico porque se está descargando. De pronto por eso es que se oye a veces mal.
Eh, Jóvenes, ¿ustedes de qué semestre son de matemática, de la licenciatura? Sexto, De Sexto sexto. semestre. Mm, ¿de dónde son ustedes? A ver, somos de diferentes partes de Colombia. Por ejemplo, yo soy del Banco Magdalena, Karime Díaz es del Banco Magdalena. Carolay Pavón, ¿de dónde es? Aquí en Santa Marta, profe. Bueno, Mm, casi. Karime Díaz, yo soy del banco, profe. también. Ah, verdad que ya no. Deiber, Deiber cumplido. Deiber, no te escuchamos. Luis Gutiérrez, Samuel Pinto. David, el profe está preguntando que de dónde eres. Por eso estoy preguntando, es que no se lo escuché. Profe, yo soy de fundación. Ah, ok, Deiber. Samuel Pinto, Edgardo Hernández, Profe, buen día. Yo estoy en el difícil Magdalena, pero soy de Pueblo Viejo, Magdalena. ya, qué bueno. Este, Yerlis Navarro, Profe, Los Andes Magdalena. de Pueblito Los Andes. Sí, señor, Pueblito Los Andes. Yo estuve en Pueblito Los Andes hace como 2 años. La familia de mi señora es de allá. Sí, Estuvi- profe, Estuvimos en un restaurante que se llama La Vaquera, allá almorzamos. señor. Ay, qué bueno. Y ya Alexis Verdoren, Buenos días, profe. Yo soy de Santa Marta. y Cindy Campillo. Soy de un pueblito de fundación, pero actualmente vivo en Santa Marta. Ok, bueno, entonces vamos a continuar. Eh, quedamos por, quedamos por el grado de una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver cuándo una ecuación es lineal. O sea, y este es un tema muy importante, que es la No No se se le escucha, escucha, profe. profe. no se escucha miércoles. Y No, no no se le lo escucha. vemos, no vemos el No, no, tablero, profe. yo sé que no se ve, porque no he prendido la cámara, pero me preocupa que no. No se le escuchó nada de lo que dijo. Que vamos a ver un tema muy importante que se llama la linealidad, o sea, la clasificación de las ecuaciones según la linealidad. ¿Ok? Entonces, ya voy a colocar el título, ya enciendo la cámara. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al último ejemplo. Usted dice que esa es de tercer grado, la última ecuación. Sí, de ¿Por tercero. qué? Porque si nosotros nos vamos a la definición dice que es la potencia más grande a la que está elevada una variable dependiente. En este caso, ¿quién es la variable dependiente? La y. Y aquí está elevada la y a la 3. Ah, ok, profe. O cualquiera de sus derivadas. No dice y, sino dice o cualquiera de sus derivadas. O sea que puede estar elevada la variable dependiente que es y o alguna de sus derivadas, y la primera Derivada. hasta la segunda, la tercera, etcétera. Ok, profe, gracias por la aclaración. Bueno, entonces voy a escribir allí clasificación según la linealidad.
Profe, ¿usted no va a dar receso, profe? Ahora, cuando hacemos el receso, paro la grabación y después hacemos otra, ¿no? ¿Cómo? O sea, en el receso se para la grabación y después se sigue, ¿no? Sí, señor, se da en pausa y después se continúa nuevamente. Ah, bueno. Entonces son las 11:05. Vamos a un descansito de 15 minuticos. Oye, a las 11:20 seguimos. Ok, profe. Gracias. Entonces vamos a parar aquí.